Hola a todos, buenos días. Aquí estamos en un nuevo episodio de Política con País Montplet. Esta vez el personaje invitado es Jordi Coronas, es concejal de Esquerra Republicana de Cataluña en el Ayuntamiento de Barcelona. Es un consultor de artes gráficas y ha sido capitán de la embarcación Adara durante la Global Summit Flotilla, una misión humanitaria que partió desde el puerto de Barcelona en agosto hacia Gaza. Y además es presidente del distrito de Horta-Guinardó en Barcelona, con su experiencia reciente en la Global Summit Flotilla y su trayectoria política. Nos acompañará hoy aquí para hablar de actualidad. Bienvenido, Jordi, gracias por concederme esta entrevista. Gracias a ti, bienvenidos todos y todas. Estupendo, pues empezamos hablando del tema de la flotilla, ¿no? Que ha ocupado bastantes, y de Israel, que ha ocupado bastantes portadas últimamente. Empezamos hablando de tu experiencia internacional en la flotilla, ¿no? Cuéntanos qué te motivó a unirte a la Global Summit Flotilla desde Barcelona hacia Gaza. ¿En qué momento decidiste participar en esta misión humanitaria? Bueno, fue un poco precipitado porque yo recuerdo que me llamaron para asistir a una reunión con una actriz catalana que se llama Miu Ali, que estaba haciendo una huelga de hambre en Plaza de Cataluña, y era el mes de agosto, 18 de agosto, si no estoy equivocado, o 17, no recuerdo exactamente la fecha, y quería hacer un encuentro con representantes de grupos políticos en Cataluña para cerrar su huelga de hambre y consensuar un acuerdo político con estos grupos, entre los cuales estaba Esquerra Republicana. Yo acudí, asistí en nombre de mi partido como concejal en Barcelona, y allí conocí a Edu Lucas, que es un activista de IAC-CATAC, que es un sindicato de la izquierda independentista en Cataluña, que me habló de la flotilla. Y yo recuerdo que en aquel momento dije, bueno, pues aparte del compromiso político, yo soy capitán de yate y puedo aportar, con lo cual, pues si necesitáis ayuda, me ofrezco también para ayudar en esto de la flotilla. Y dicho y hecho, al cabo de una hora me llamaron y, bueno, se juntaban dos cosas importantes para mí. Una, por descontado, todo el tema de una acción humanitaria ante una injusticia social, ante un genocidio que estamos viendo retransmitido en directo en Palestina, cometido por el gobierno sionista de Israel, y mi pasión por navegar. Era una oportunidad también de conocer personas, cruzar el Mediterráneo de punta a punta y hacerlo pues a bordo de un barco como capitán en una misión humanitaria. Por lo tanto, fue bastante precipitada la decisión, pero consciente. Claro. Y vamos a darle un poco de énfasis a esa experiencia como capitán de la Adara, ¿no? Fuiste el capitán del buque Adara, un barco con 22 personas a bordo, creo recordar. ¿Cómo describirías esa responsabilidad y la atmósfera al zarpar? ¿Qué significa para ti haber comandado esa embarcación en una travesía de tanta relevancia? Bueno, fuimos 22 personas hasta Creta. En Creta, como hubo un barco que tuvo una avería crítica, que era la Family, añadimos una persona más que provenía de este barco, con lo cual acabamos el último tramo 23 personas. Realmente desbordaba un poco la capacidad que tenía el barco en sí. Cómodamente 15, 16 personas podían ir, 23 éramos muchas, pero bueno, ya sí hicimos un esfuerzo. Yo creo que lo que pude aportar sobre todo es, a partir de mi experiencia, pues organizar los grupos de trabajo y las responsabilidades, ¿no? Tenemos una tripulación de hasta 8 personas, incluyéndome a mí. Eso nos permitía hacer turnos de guardia por parejas de 2 horas y descansar 6 en la navegación. También repartir responsabilidades por lo que se refiere a la seguridad. La seguridad en un barco es muy importante. Hay que hacer simulacros cada día de incendio, de abandono de la embarcación, de si se rompe un mástil. Y en este caso, además, había que añadir otros simulacros como ataques con drones que no, en una navegación normal no están previstos, pero en esta travesía, pues sí, había que preverlo, así como el abordaje final que tuvimos. Y muy importante también mantener el orden interno, tanto por lo que hace a tener el barco ordenado y siempre disponible, porque los lavabos en un barco son un punto crítico de contagio y de obstrucciones que pueden hacerlos impracticables durante el resto de la travesía, y también en la cocina. Es un espacio que tiene que estar limpio y ordenado y bien organizado. Y bueno, lo que hicimos fue eso. Lo primero, repartir responsabilidades e involucrar también al resto del pasaje en estas responsabilidades, porque un mes en el mar, si no tienes una función, digamos, a desempeñar,
puede ser un mes muy largo. Entonces es importante que las personas estén ocupadas. Claro, porque ahora comentabas, ¿no? Que sufristeis 3 ataques con drones. Ujú. Creo recordar que 2 en Túnez y 1 en aguas griegas. ¿Cómo fueron esos 3 ataques, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de vivir 3 ataques con drones, 2 en Túnez? ¿Y por qué realmente, si se atacó 2 veces no sé si fueron varios barcos con drones en el puerto de Túnez, el gobierno de ese país no hizo nada más allá de una mera declaración? Bueno, yo de los 3 ataques viví en directo uno, que fue el último, ya cuando estábamos entre Sicilia y Creta en aguas de Grecia. Los 2 primeros los viví a través de los canales de comunicación de la flotilla y de las noticias, porque el barco Adara se retrasó 5 días en la salida por problemas técnicos, y cuando se produjeron esos 2 primeros ataques nosotros estábamos en travesía entre Barcelona y Túnez. Con lo cual no los vimos en directo, aunque sí que nos impactaron porque vimos pues, las imágenes y lo que allí sucedió con esas bombas incendiarias que lanzaron, y que afortunadamente no hubo que lamentar pues, ni pérdidas humanas ni heridos. El tercero sí lo viví en directo, lo vivimos todos porque estábamos navegando en flotilla, y fue un ataque que duró entre 3 y 4 horas, y a lo largo de estas 3 o 4 horas hubo 2 barcos sobre los cuales se volcaron unas sustancias que yo no he sabido nunca de qué se trataba, sustancias viscosas que olían mal, y después unas cuantas detonaciones. Yo creo que conté entre 9 y 10 a lo largo de estas 3 horas y pico que duró el ataque, a una cierta altura, en la parte alta de los mástiles, que tampoco provocaron lesiones a ninguno de los tripulantes, pero sí algunos daños materiales en alguno de los barcos. Y fue realmente una sensación que yo no había vivido nunca antes, estar expuesto a un ataque de estas características, que al final lo que nos estaban indicando es que hoy los hacemos explotar aquí arriba y mañana, si queremos, los haremos explotar ahí abajo. Con lo cual, yo creo que fue una amenaza muy evidente para intentar que la flotilla desistiéramos en el intento de seguir adelante. Sobre lo que pasó en Túnez, no puedo opinar mucho porque desconozco a nivel de relaciones internacionales Túnez qué aliados tenía en ese momento. Yo entiendo que es una situación difícil, que con Israel pues no se atreve mucha gente. Si no se atreven los grandes, pues imagínate un país como Túnez, para los cuales era incómodo pues acoger a los barcos de la flotilla, porque ser atacados mientras estábamos allí era una posibilidad evidente, porque ya se habían dado precedentes. Y en cualquier caso sí que tengo que decir que nos sentimos muy apoyados por el pueblo de Túnez, por las personas tunecinos y tunecinas que cada día se acercaban hasta la entrada del puerto para mostrarnos su apoyo en forma de manifestación, y además pues también nos trajeron comida, en fin, otra ayuda humanitaria que podíamos llevar hasta Palestina. Y eso sí, quiero destacarlo, el apoyo que notamos del pueblo en Túnez. Claro, otra cuestión importante fue lo de los buques militares español e italiano que se movilizaron para escoltaros, ¿no? Pero el español me parece que se quedó a unas 50 millas, una cosa así, de la zona de exclusión, y el buque italiano más o menos a la misma distancia. ¿Cómo valoras el apoyo que os prestaron estos 2 buques, y si crees que hizo falta algo más por parte de estos 2 estados que os intentaron ayudar? Yo la verdad es que nunca entendí qué significaban estos 2 buques, el de Italia y el de España, más allá de intentar pues, maquillar una operación, teniendo en cuenta pues, que estos 2 países, en cierta manera, no han impulsado medidas muy efectivas contra lo que se pide hacer ante las acciones del gobierno sionista de Israel. Acciones como el bloqueo, evitar el comercio de armas, etcétera, que eran reivindicaciones hechas desde la sociedad civil. Y frente a estas manifestaciones yo creo que tuvieron la necesidad de reaccionar de alguna manera y decidieron pues esto de los buques. Nosotros al buque italiano lo vimos a una cierta distancia cuando estábamos en Creta. Al buque español no lo vimos nunca, en ningún momento. Y en cualquier caso, cuando llegó el momento de la intercepción, que es de lo que se supone que nos venían a proteger, allí no estaban. Con lo cual, bueno, nunca hemos entendido
Nadie en la flotilla entendió exactamente qué es lo que se pretendía con estos buques. Llegamos incluso a sospechar o a mal pensar que si nos interceptaban no iríamos ni tan solo a tierra, sino que nos llevarían estos buques para ser deportados directamente, pero bueno, a la hora de la verdad no estaban allí, con lo cual su función de protección no fue nada efectiva. Ajá. Vamos a hablar un poco de cómo fue ese momento previo en el que os dais cuenta que os van a interceptar, ¿no? Porque hay muchos vídeos que se han viralizado por ahí en el que tiráis todos los móviles al mar, os echáis al suelo con las manos sobre la cabeza, ¿no? Preparados para cuando os van a abordar en el barco. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué me puedes contar? Bueno, tuvimos un amago el día anterior, justo la noche del 31, en que parecía que ese iba a ser el momento de la intercepción y el abordaje. Durante 1 hora y media tuvimos como barcos de Israel a oscuras entre medio de la flota, a los cuales íbamos esquivando, incluso se avistó un submarino, con lo cual ya nos pareció que los medios que estaban empleando efectivamente superaban en mucho lo que inicialmente previmos, pero esa noche se hizo de día y desaparecieron esos barcos. Supongo que fue un ensayo para ellos también. Y finalmente, la noche del día 1, sobre las 9 de la noche, hora local, que serían las 8 de la noche aquí en España, ya vimos a través del radar, las embarcaciones que tenían radar, que venían más de 20 embarcaciones de frente hacia nosotros, con lo cual ya preparamos pues, el momento de la intercepción. Es un momento que habíamos ensayado mucho, sobre el cual habíamos hablado mucho, teníamos unos protocolos a activar, todo el mundo tenía un lugar exacto donde sentarse con una persona exacta con la cual compartía ese momento, basado sobre todo en una relación de confianza, y el objetivo era evitar cualquier tipo de escalada de violencia que se pudiera producir en el barco, como pasó en el 2010, donde hubo pues, algunas personas que fallecieron por un tiroteo. Teníamos muy claro que había que evitar eso, al menos dentro de nuestras posibilidades, y en ese momento, pues efectivamente, cuando ya llegó el momento definitivo de la intercepción, después de más de 1 hora de estar esquivando barcos a oscuras y también siendo deslumbrados por unos focos de LEDs muy potentes de sus lanchas rápidas, pues finalmente recibimos la orden por megafonía de poner punto muerto en el motor, sentarnos en el suelo y levantar las manos. Y así lo hicimos. Con lo cual, pues llegó ese momento que habíamos hablado tantas veces y que supimos llevar bien. Aplicamos el protocolo y todo funcionó según lo previsto. De acuerdo, pues vamos a profundizar un poco en la noche de esta intercepción, ¿no? Durante la noche del abordaje por la Armada israelí, tú y Ada Colau relatasteis cómo os hicieron arrodillar con la cabeza en el suelo, bajo amenazas. Claro, ¿cómo viviste ese momento? Porque, bueno, yo ya he entrevistado a varios compañeros tuyos de la flotilla, los que comentaban eso, ¿no? Que cuando estaban las cámaras mirando, que todo era un trato bastante simpático, que os trataban más o menos bien, pero que ya al llegar al puerto israelí cambió bastante la cosa. ¿Qué me puedes contar de esto? Sí, nosotros estuvimos retenidos en el barco, en los camarotes, desbordando la capacidad, porque yo estaba en un camarote pensado para 3 personas y éramos 9, pero fue una travesía de 20 horas más o menos tranquila. Tranquila en el sentido de que más allá de que nos subieron y nos amenazaron con fusiles, que nos cachearon y que nos cerraron, bueno, cerraron no, porque las puertas estaban abiertas, nos ubicaron en los camarotes bastante amontonados. Aparte de eso, no hubo maltrato físico ni fue más allá la situación. Creo que también porque aplicamos correctamente los protocolos que habíamos ensayado. Pero sí que es verdad que al llegar a puerto cambiamos militares por policías y el trato ahí fue muy distinto. Mucho más humillante, nada más bajar del barco, recuerdo que ya me inmovilizaron retorciéndome el brazo, provocando dolor de malas maneras, nos tiraron al suelo, nos hicieron estar sentados sobre el cemento como unas 6 horas más o menos estuve yo, con las manos atadas con bridas a la espalda. Fue el momento en que llegó el ministro de Defensa, Itamar Ben-Gvir, a hacer su vídeo propagandístico, que supongo que también has visto porque ha salido mucho más en las redes sociales. Colocaron a Greta Thunberg bajo una bandera de Israel para que él se pudiera hacer la foto. Tengo que decir, yo no conocía a Greta antes, la tenía muy cerca en ese momento y me pareció que su reacción era el rostro de la dignidad y de la entereza frente a lo que estaba viviendo en aquel momento, porque ella recibió más malos tratos que la mayoría de los que estábamos allí. Y luego pues pasamos por el centro de detención,
donde nos pusieron los 3 famosos formularios que también sabíamos que era cada uno de ellos. El que decía que nosotros asumíamos haber entrado ilegalmente en Israel, que no firmamos. El que decía que pasábamos a custodia hasta que el juez decidiera qué hacían con nosotros, que tampoco firmamos, porque implicaba pues asumir también la pena de haber entrado ilegalmente en Israel. Y un tercero, que era el de deportación rápida, en 72 horas, ese estaba en inglés, que ese yo lo firmé, tal como acordamos más o menos, la mitad de los miembros de la flotilla lo firmamos, la otra mitad no. Los que teníamos posibilidad de salir antes y hablar con medios de comunicación, priorizamos la deportación rápida y el resto priorizaron quedarse allí para seguir haciendo presión internacional. Ajá. ¿Y cómo fue ese momento con Ben-Gvir, ¿no? Comentabas ahora de que prácticamente a las pocas horas de llegar vosotros ya llegó él para hacer el postureo que tanto le gusta, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en el que llega él y os llama de terroristas para arriba, ¿no? Y os señala todos con el dedo y que se os amenaza con aplicaros el protocolo antiterrorista de Israel? Bueno, ahí a nivel personal, en ese momento poco podíamos hablar entre nosotros, porque cada vez que hablábamos con alguien o intentamos apoyarnos en una bolsa, recibíamos una patada por la espalda, básicamente. Para mí primero pensé a nivel personal, Jordi, igual vas a estar más de 3 días aquí. La verdad, sí, porque vi un ejercicio de propaganda que pues era preocupante desde ese punto de vista de que igual no estaríamos solo 3 días, sino que estaríamos más. Afortunadamente no fue así. En mi caso, algunos han estado más días, pero por otros problemas. Y al mismo tiempo, pues la sensación de tener ahí delante cara a cara a un criminal de guerra. Yo lo veía así, como un criminal de guerra. Era el protagonista junto con Netanyahu del genocidio en Gaza. Y la verdad es que impresiona bastante. Yo en aquel momento recuerdo que todos reaccionamos gritando Free Palestine, y yo le grité en inglés que era un criminal de guerra y que tenía que ser juzgado y condenado. Y después vino una reacción violenta, yo no recibí, pero sí que ante esta protesta que se hizo colectiva contra Itamar Ben-Gvir, pues algunos policías fueron directamente y sobre todo principalmente hacia los miembros de la flotilla que no eran europeos, es decir, que eran de origen de países árabes, como por ejemplo puede ser Túnez o Libia. Y esos son los que sufrieron más las consecuencias de esa reacción airada que tuvimos los miembros de la flotilla frente a la presencia de Itamar Ben-Gvir. Claro, vamos a profundizar un poco más el tema del maltrato, ¿no? Porque también, no sé si lo comentaste tú, algún compañero tuyo, de que os dijeron que aquí los médicos eran para las personas, ¿no? Que vosotros erais mucho menos que animales y que no había medicina, que no existen las medicinas para animales, ¿no? Y además de otro tipo de humillaciones. ¿Qué sensaciones tuviste tú personalmente al escuchar eso, ¿no? Y qué opinión tenían estas personas de vosotros, ¿no? ¿Qué efectos tuvo en ti y en tus compañeros la experiencia en esas condiciones en las cárceles israelíes? Bueno, de entrada nos chocó que nos trasladaran a una cárcel de este tipo, porque si pides la deportación en 72 horas es extraño que te trasladen durante 3 horas en un transporte que ya de por sí era una cámara de tortura. Estábamos en un transporte absolutamente metálico con el aire acondicionado, no sé, debía estar a 14 o 15 grados porque hacía un frío muy intenso. Y cuando llegamos a la cárcel, más allá de la impresión que da llegar a una cárcel de este tipo, es verdad que el trato no era... Yo creo que había una metodología detrás de todo eso y una manera de torturar psicológicamente. Uno, para tenernos cansados, porque no dormíamos nunca ni 2 horas, siempre nos despertaban con cualquier excusa de contarnos, por ejemplo. Otra, la negación de la asistencia médica e incluso de medicación a personas que la necesitaban. Recuerdo el caso de Paddy, un irlandés que estaba en la celda frente a la mía, que cuando yo marché llevaba ya 4 días sin acceso a la insulina, aunque era un diabético que la necesitaba. Y sí, recuerdo esa frase de decirnos cuando pedíamos asistencia médica que los médicos, ahí no tenían médicos para los animales, con lo cual evidentemente nos estaban diciendo que nos negarían cualquier asistencia médica y que nosotros lo que necesitábamos era un veterinario y que no tenían. Ahí hubo una cierta revuelta en las celdas.
Creo que reaccionamos los que estábamos allí, todos éramos miembros de la flotilla, y yo recuerdo que empezamos a gritar, a golpear en la celda, se rompió una ventana y con pimientos rojos de la cena pintamos en la pared Free Palestine. Y eso los enojó bastante. Ahí entraron con los guardias de seguridad, con los fusiles apuntándonos. Yo recuerdo punteros rojos recorriendo nuestro cuerpo cuando estábamos contra la pared, con perros también en una actitud muy agresiva. Y a partir de ahí nos separaron, nos dividieron en distintas celdas, pero bueno, todos éramos miembros de la flotilla. Yo creo que la protesta se mantuvo prácticamente durante los 3 días que estuvimos allí. De acuerdo. Vamos a comentar la cuestión del alto el fuego. Vamos a irnos un momento al tema de la flotilla, porque claro, dicen que formalmente es un alto el fuego y un acuerdo de paz, pero hay que cogerlo un poco con pinzas, porque creo recordar que Israel ya se ha saltado este alto el fuego 50 veces, más de 50 veces. La crisis más fuerte fue el pasado domingo, o el domingo de hace una semana, en el que tiraron en Gaza más de 150 toneladas de bombas, con un pretexto de que había terroristas de Hamas en Rafah que habían abierto fuego contra las fuerzas de defensa israelí. En fin, ¿cómo interpretas esta cuestión y por qué, si en teoría esto es un acuerdo de paz, por qué se le ha permitido a Israel saltar solo más de 50 veces, como realmente se está diciendo? Pues se le ha permitido, igual que se le ha permitido, saltarse los acuerdos de Oslo del año 93, en los cuales quedaba claro que habían 2 estados y que Israel se ha saltado sistemáticamente pues enviando colonos a expropiar tierras y a echar a personas de sus casas y de sus tierras durante todo este tiempo. Yo cuando se hablaba de acuerdo de paz, yo pensé, bueno, bienvenido sea cualquier conversación, cuando 2 personas o 2 partes se sientan en una mesa, siempre tienes la esperanza de que es algo positivo, pero al mismo tiempo mucho escepticismo, porque Israel siempre ha reaccionado ante cualquier propuesta de acuerdo incumpliéndolo, como está haciendo ahora otra vez, saltándose este alto el fuego con cualquier excusa, y porque además yo aprecié los días que estuve allí mucho odio, y ese odio no sale espontáneamente. Ese odio es producto de décadas de adoctrinamiento y de preparación para este momento. Y al otro lado, no tuve ocasión de verlo, pero no tengo ninguna duda, por las personas que conozco con familia en Palestina o palestinos, pues que hay mucho dolor también. Y el dolor no se cierra con un acuerdo de paz. El dolor solo se podrá cerrar el día que el gobierno genocida sea juzgado y condenado. Netanyahu, Itamar Ben-Gvir y todos los responsables de haber matado prácticamente 70.000 personas, de los cuales casi 20.000 son niños y niñas. Porque estamos hablando que Israel tiene la flagrante cifra de haber bombardeado 7 países distintos en apenas un año. Es muy llamativa esta cifra. Bueno, es una demostración de poder y de un poder que hace que a nivel internacional la reacción no sea la que tendrían con otro país. Cuando Irak atacó Kuwait, nadie tuvo dudas de que había que intervenir inmediatamente, ¿no? Y las veces que hiciera falta. Cuando Libia ha sido un desafío, nadie dudó en la comunidad internacional que se había de atacar Libia. Y bueno, yo creo que cuando en Sudáfrica había un apartheid, todo el mundo tenía claro que había que pues bloquear económicamente y aislar al régimen de Sudáfrica. En cambio, a Israel se le está permitiendo todo. Y eso es porque puede hacerlo, básicamente. Puede hacerlo porque tiene el poder para hacerlo y porque nadie le para los pies. Con lo cual, pues que esto siga sucediendo depende en gran parte de la comunidad internacional, de los gobiernos de los estados y de la Unión Europea, entre otros. Pero está claro que Estados Unidos apoya claramente el régimen de Netanyahu y eso complica mucho las cosas. Claro, porque en estos días también hemos visto que se estaba debatiendo en la Knesset israelí una propuesta para anexionarse la Cisjordania ocupada. Ha sido tan polémica la cuestión que hasta el propio Donald Trump, que no suele distanciarse de Netanyahu públicamente, ha dicho que si esta propuesta se llevaba a cabo, que iba a retirar formalmente el apoyo de Estados Unidos a Israel. Y finalmente, pues el gobierno de Netanyahu, por la presión, retiró esta propuesta y dijo que el Likud no iba a apoyarla. ¿Cómo valoras esta cuestión? Bueno, yo creo que Netanyahu va probando dónde está la línea roja, ¿no? Como hasta ahora no las ha visto, pues sigue explorando el terreno,
Pero claro, esto yo creo que lo coloca en una contradicción a Donald Trump respecto a la propuesta que hubo en su día de anexión de Crimea por parte de Rusia, comparándolo con esto, ¿no? Y entonces la doble vara de medir las cosas seguramente complica para Donald Trump también tomar según qué decisiones. Yo creo que hay un apoyo explícito de Trump y de la administración Trump a la administración de Netanyahu. Y me gusta hablar de administraciones Trump y Netanyahu porque yo considero que en Israel hay voces discordantes con este gobierno sionista y genocida también, y en Estados Unidos al mismo tiempo también hay voces discordantes con la administración Trump, pero que todo tiene unos límites. Y yo creo que al final los asesores también deben marcar un poco dónde poner las líneas rojas para evitar que esto vaya más allá. En cualquier caso, a Netanyahu y a su gobierno se le ha permitido asesinar prácticamente 70.000 personas hasta ahora, con lo cual, estamos en una situación complicada. Si no son juzgados por crímenes de guerra, difícil solución se puede aplicar allí. No, claro, porque en estos días también hemos visto que Netanyahu en una entrevista para la televisión israelí ha anunciado su intención de volver a presentarse a las elecciones presidenciales israelíes en el 2026, creo recordar. Claro, ¿cómo valoras tú esta cuestión teniendo en cuenta que en caso de volver a ser elegido se iría de rositas, ¿no? Y evitaría ser juzgado por corrupción o por crímenes de guerra, los que ha cometido en Gaza? Bueno, Trump en Egipto ya insinuó, ¿no?, en sus discursos de que, bueno, que Netanyahu lo está haciendo bien, que lo dejen tranquilo y, por lo tanto, pues que pueda seguir gobernando. Yo estoy seguro que su apuesta será que siga gobernando Netanyahu como aliado indiscutible de Estados Unidos en Oriente Medio. Y al fin y al cabo, no nos engañemos, Estados Unidos y muchos países en Occidente consideran la trinchera de Israel como el dique de contención del Islam en Oriente Medio. Con lo cual, sí, hay unas elecciones, todo lo que está haciendo Netanyahu tiene que ver también con este periodo preelectoral que ya se está viviendo. Y bueno, Netanyahu es presidente de Israel porque lo apoyó la extrema derecha, más extrema derecha que hay en Israel. Y necesita ese apoyo para seguir gobernando, con lo cual él necesita seguir ejerciendo con mano dura todo lo relativo a Palestina dentro de lo que es la administración de Netanyahu. De acuerdo, pues volviendo al tema de la flotilla, vamos a hablar de esa etapa posterior, de cuando regresáis tú y Ada Colau al puerto de Barcelona. Tras firmar vuestra deportación voluntaria, regresasteis a Barcelona en octubre. ¿Cómo describiréis esa vuelta a España, ¿no? La vuelta al aeropuerto, el recibimiento de la gente y la prensa después de lo vivido, ¿no? Y también lo más importante, después de dejar a Reyes Rigo, una compañera vuestra, ¿no? Que se tuvo que Compañera de quedar ahí banco. unos pocos días más con la amenaza de que le metieran una buena condena a cárcel por lo de haber mordido supuestamente a una funcionaria israelí. Sí, Reyes Rigo además era compañera en mi barco, en el Adara, con lo cual, pues imagínate el sufrimiento añadido de haber compartido con ella un mes de travesía y saber que estaba pasando eso. Bueno, yo aquel día recuerdo que nos llamaron por la mañana a mí y a otra persona que estábamos en mi celda y que, bueno, nos hicieron un trámite en la oficina de la cárcel y nos subieron sin decirnos nada, junto con otras personas, a un autocar absolutamente cerrado, no se podía ver ni paisaje, ni calle, ni nada. Nos llevaron al aeropuerto de Tel Aviv, con lo cual no habíamos sido informados, pero yo entendí que era el momento de ser deportados a casa. Y ahí me encontré con Ada Colau. Los hombres llegamos por una vía, las mujeres por otro. Me encontré a alguna compañera de la Dara también. La alegría de vernos, ¿no? Porque no nos habíamos visto durante esos días que habíamos estado encerrados e incomunicados. Y después de pasar unos cuantos trámites nos obligaban a firmar un documento para marchar. Y yo, junto con otra persona, exigimos leer este documento que estaba en inglés y era un documento que volvía a decir que nosotros admitíamos haber entrado ilegalmente en Israel, que éramos capitanes de barco, lo fuéramos o no. Yo lo era, pero allí había otras personas que no. Yeah. Y que entendíamos o dábamos como por hecho que los barcos se quedarían incautados en Israel.
Frente a este documento nos negamos a firmarlo, conscientes de que igual esto implicaba dar media vuelta y volver a la cárcel de la cual habíamos venido, 4 horas de viaje. Y para sorpresa nuestra, lo que hicieron fue cerrar la ventanilla y por la ventanita de cristal vimos que ellos mismos abrían nuestros pasaportes e imitaban nuestras firmas, con lo cual falsificaron una documentación, un hecho más que demuestra que Israel no es una democracia, sino que allí los derechos se los aplican a ellos como quieran. Y a partir de ahí subimos, nos llevaron al avión, un avión de Air Europa. Yo recuerdo que estaba sentado, Ada y yo estábamos sentados juntos y yo le pregunté a Ada, ¿tú sabes si en casa saben que estamos yendo? ¿Nos espera alguien allí? Y nadie sabíamos nada, porque no habíamos podido hablar con casa, no habíamos podido en ningún momento durante los días que estábamos allí hacer ni una sola llamada de teléfono, ni fuimos informados de nada, tampoco había nadie del consulado, con lo cual, bueno, subíamos un avión, sabíamos que íbamos a Madrid, porque era un vuelo Tel Aviv-Madrid, y allí íbamos 21 personas, 21 activistas de la flotilla, de nacionalidad española, con pasaporte español, que no sabíamos si nos esperaba alguien. Y en este vuelo también me gustaría destacar que la mayoría de pasajeros eran ciudadanos israelíes que nos increparon, que nos insultaron, que nos provocaron y que afortunadamente pues debo dar las gracias a la tripulación de Europa que supo gestionar esta situación desagradable, también para ellos evidentemente, marcando una línea a partir de la cual pues no podía mezclarse el resto del avión del pasaje con nosotros, teníamos 2 lavabos detrás nuestro y ahí no podían ir. Y bueno, llegamos a Madrid, yo hablé con Ada, hablamos los dos, oye, si hay micros aquí, porque sí que nos han dicho la tripulación de Europa que ha salido por las noticias que estamos viniendo, si hay micros, si hay periodistas que hablen los activistas. Es una misión de activistas, no es una misión política y por lo tanto ella estuvo de acuerdo y así lo decidimos. Pero al llegar el personal del ministerio nos dijo que enseguida Ada y yo que fuéramos corriendo, que nos llevaban con un coche a través de la pista porque nuestro avión salía en 20 minutos hacia Barcelona. El avión hacia Barcelona lo pagaron nuestros respectivos partidos, por lo que me han dicho. El vuelo de deportación sí lo pagó el Ministerio español. Y por lo tanto ya no tuve tiempo ni de mirar si había venido alguna bolsa de equipaje conmigo, no sabíamos nada y fuimos pitando hasta Barcelona con el avión. Y ahí, bueno, pues el reencuentro con la familia, que sí que estaba. Yo tenía mis dudas si lo sabían, pero habían sido informados y por lo tanto sí que estaban. Y con amigos, bueno, fue un momento emotivo y emocionante. Del cual, fíjate, yo recuerdo que cuando me daban un abrazo pensaban, no sé cómo debo oler con 4 días llevando la misma ropa y sin haber pasado por una ducha. Más allá de lo que podía hacer con una pica muy pequeñita, que es lo que teníamos en la celda, un fregadero muy pequeñito. Pero bueno, fue un momento emocionante, claro, el reencuentro con personas queridas que hace 35 días que no ves. De acuerdo, pues vamos a continuar hablando de este tema. Ada Colau mencionó que estudiaréis acciones legales por las violaciones de derechos humanos sufridas durante los días que estuvisteis en Israel, en la prisión de Keziot. A día de hoy, ¿qué opinión tenéis de este tema, ¿no? ¿Estudiáis presentar denuncias o pedir investigaciones formales sobre lo que vivieron tú y los demás activistas? ¿Qué esperas que haga el gobierno español o las instancias internacionales al respecto? Bueno, yo estoy un poco a la espera de ver cómo evoluciona todo esto. Desde algunos miembros de la organización, algún sindicato, etcétera, se está planteando hacer esta denuncia, que tiene sentido si es colectiva, no que sean individuales, no prosperarán, pero sí a partir de los testimonios de todas las personas que hemos pasado por allí. Yo creo que sí que tiene sentido, aunque no acabe prosperando. Esto ayuda a la causa palestina, porque en todo caso demuestra que el Estado de Israel es un Estado donde no se garantizan los derechos de las personas. Si a nosotros, europeos y blanquitos, nos han tratado de esta manera, pues te puedes imaginar, de hecho, estamos viendo a través de la televisión cómo tratan a los ciudadanos de Palestina, ¿no? Y creo que es importante pues utilizar todos los medios, aunque tengan pocas posibilidades de prosperar de alguna manera, en poner las denuncias a nivel internacional que sean necesarias para explicitar que Israel no es una democracia, no funciona como una democracia hoy en día. Una cosa es que voten cada 4 años y otra que los derechos de las personas estén garantizados. Y yo la sensación que he tenido estando allí es que me estaba enfrentando, tenía cara a cara un régimen
más bien de carácter fascista que no demócratas, por la manera en que nos trataban a nosotros y por lo que estaban haciendo y siguen haciendo en Palestina. Con lo cual sí tiene sentido y creo que será de ayuda para el pueblo de Palestina que nosotros pongamos una denuncia por el trato recibido y porque se lo han quedado todo. Yo he vuelto con lo que llevé puesto. Pues ya la última pregunta para cerrar este bloque. Ha surgido una polémica por tu situación en esos 35 días de la flotilla en los que ha sido una noticia, ahora me lo comentarás tú, en los que dices que quieres cobrar el sueldo de esos 35 días y mucha gente te ha criticado al respecto, ¿no? Entonces no sé qué me podrías comentar tú y realmente si esos 35 días de la flotilla se podrían considerar como trabajo en el ayuntamiento por vuestras ideas y tal y el activismo que vosotros defendéis. Bueno, en primer lugar, déjame decir que yo no he dicho que quiera cobrar. Yo he dicho, y lo he dicho en distintos lugares, que la decisión de que yo cobre o no no depende de mí, ni depende del Partido Popular, ni de Vox tampoco. En todo caso, esa es una decisión que debe tomar el secretario del ayuntamiento, el secretario general y el Departamento de Recursos Humanos, que ha de valorar si durante este tiempo yo debo cobrar o no debo cobrar. Lo de que tendría que haber pedido una excedencia, cuando eres personal fuera de convenio, es decir, cargo electo, no existe la modalidad de excedencia, no se puede pedir. Formalmente yo no puedo pedir una excedencia porque yo no soy personal de convenio del ayuntamiento y con lo cual soy un cargo electo y ahí no hay cabida para una excedencia. Tú puedes dimitir de tu cargo y ya ese cargo pues queda invalidado y que pase el siguiente de la lista. Eso se puede hacer. Yo, en mi caso, yo he considerado que lo que yo he ido a hacer es una acción humanitaria que está dentro de los parámetros y de los esquemas que defiende mi partido, mi grupo político, mi grupo municipal y las personas que han votado Esquerra Republicana de Cataluña. Es evidente que no he estado de crucero, como han insinuado algunos, ni he estado de vacaciones. No conozco a nadie que se vaya de vacaciones con un crucero para ser bombardeado o para ser secuestrado en alta mar y metido en una cárcel durante 4 días de alta seguridad. No he conocido a nadie que lo haga. Pero en cualquier caso, insisto, si he de cobrar o no, eso es una decisión que tomará el secretario del ayuntamiento y el gerente de recursos humanos. Punto. Yo acataré la decisión que tomen. Sin más. Pues te lo agradezco. Pasamos al siguiente bloque. Vamos a entrar en tema de política nacional. Los últimos días también ha habido otra cuestión sobre el apoyo de Junts al gobierno de Pedro Sánchez. Se ha visto sacudido el apoyo de partidos catalanes al gobierno de Pedro Sánchez. Junts anunció que retirará su apoyo, acusando al PSOE de incumplir los acuerdos de la investidura. ¿Cómo afecta esto a la estabilidad política en España? Y tras este gesto de Junts, ¿qué opinión tiene Esquerra en su actual apoyo a la legislatura en Moncloa? Yo creo que Esquerra está siendo fiel a los acuerdos que ha pedido y seguirá siendo exigente en todo lo que tiene a ver con la financiación autonómica en Cataluña, al modelo de financiación que ha de evolucionar y ha de mejorar mucho respecto al actual, debido a ese déficit fiscal tan importante que tenemos entre lo que recaudamos y lo que recibimos. Y respecto a Junts, bueno, no sé, yo creo que hay una parte de escenificación política. Yo creo que en política la escenificación es importante y está bien, pero los hechos son los que son. El apoyo a Pedro Sánchez, que nos diga dónde se ha producido más allá de la investidura, porque cuando el Ejecutivo del Gobierno en España presenta cambios en la jornada laboral, Junts por Catalunya vota que no con la derecha, porque es su espacio natural. Cuando presenta medidas en vivienda sobre regulación de alquileres, etcétera, pues Junts vota con la derecha porque es su espacio natural. Con lo cual, no sé exactamente a qué apoyo se refieren. Esquerra, de la misma manera, seguirá siendo exigente respecto a los acuerdos de investidura y seguirá ejerciendo de Esquerra Republicana en todas las votaciones que se lleven a cabo, sin pensar en si estás dando apoyo o no a un ejecutivo concreto. En cualquier caso, no sé, que sea Junts por Catalunya quien diga si prefiere un gobierno de PP y Vox al gobierno actual. Por parte de Esquerra Republicana de Cataluña tenemos muy claro que no, que unas elecciones anticipadas ahora que pudieran provocar ese cambio
de régimen claro que sería entre el Ejecutivo actual o un gobierno de PP y Vox, pues Esquerra tenemos claro que no saldríamos ganando, seguro, saldríamos perdiendo todos los españoles. Porque en los últimos días también se ha hablado, desde Junts se ha escuchado la posibilidad de una moción de censura instrumental, que es que simplemente la apoyan para que automáticamente el señor Feijóo convoque elecciones. ¿Cómo verías tú actualmente esta posibilidad en caso de que el jueves la militancia de Junts dé el ok a la ruptura de los pactos con el PSOE? Tendrán que tomar una decisión. ¿Se sumarán a una moción de censura para hacer presidente a Feijóo del Partido Popular con el apoyo de Vox? ¿Se sumarán a eso? No sé, a mí me parece, bueno, es una decisión que pueden tomar, ¿eh? Tiene sus riesgos. En cualquier caso, yo insisto, en muchas votaciones de manera natural se han alineado con la derecha y la extrema derecha española, pero bueno, es una decisión de un calado político muy importante y vamos a ver si, aparte de la escenificación, son capaces de hacer alguna cosa más. Yo lo dudo y de momento hay muchas palabras. Moción de censura instrumental. Una moción de censura es moción de censura o no lo es. No hay moción de censura instrumental. Con lo cual, pues, bueno, es su decisión. Tendrán que añadir sus firmas a las de Feijóo y Abascal para que esto se pueda producir. De acuerdo, pues vamos a hablar del aniversario del Procés. Ayer fue el 8º aniversario de este hecho, desde la Declaración Unilateral de Independencia del 27 de octubre del 2017. Tras todo este tiempo, ¿cómo valora la estrategia independentista actual? ¿Se debería insistir en la vía unilateral o enfocar las demandas mediante negociaciones y referéndums pactados? Bueno, yo creo que el 1 de octubre de 2017 y hasta el 27 de octubre pues se probó una línea que es evidente que no ha funcionado. ¿Por qué? Pues porque al final los poderes del Estado han ejecutado sin que les tiemble la mano pues todas las medidas que han considerado necesarias, desde aplicar el 155 de manera inmediata a bueno, todos los mecanismos y organismos judiciales funcionar como un rodillo para evitar que los líderes de aquel momento no puedan volverse a presentar a otra elección, como es el caso actualmente. Ni Carles Puigdemont ni Oriol Junqueras se pueden presentar ahora mismo a ningún tipo de elección. Por lo tanto, está claro que esa vía no funciona. Y frente a esa vía, pues hay que probar vías que funcionen. Yo creo que Esquerra Republicana de Cataluña ha tenido muy claro que la vía de ser la de ir consiguiendo soberanía progresivamente hasta llegar a un momento en que se pueda producir un referéndum que ambas partes puedan reconocer y que se asuma pues, el resultado que salga de ese referéndum. Pero también conscientes de que hay que hacer pues, mucho trabajo, porque después de la frustración que provocó todo aquello en muchas personas, muchos votantes independentistas que han dejado de confiar en las fuerzas políticas que lideraran en aquel momento pues, todo este proceso, pues recuperar la confianza requiere de tiempo también. Con lo cual, no hay una salida fácil ni una varita mágica que nos permita conseguir la independencia la semana que viene. Yo creo que de eso somos conscientes, pero también, al menos por Esquerra Republicana, tenemos muy claro que no renunciamos a las vías que sean posibles para conseguirlo y que seguiremos trabajando por ello. ¿Y cómo valoras el papel de Alianza Catalana de Sílvia Orriols en el proceso independentista a día de hoy? Bueno, la irrupción de una fuerza de extrema derecha en Cataluña, porque lo es, con sus mensajes populistas, aprovechando un momento en que la inmigración está a debate y que los problemas de seguridad se están mezclando, creo que interesadamente, con el fenómeno de la inmigración, como hace Vox. Al final no veo diferencia ninguna en su discurso. Pues bueno, está teniendo un impacto, está claro. Lo vimos en Ripoll cuando consiguió la alcaldía, lo vimos cuando consiguió los primeros representantes en el Parlamento de Cataluña. Y las encuestas dicen que van al alza, con lo cual pues hay que tenerlo en cuenta como un elemento destacado en el panorama político catalán actual. Yo no considero que Alianza Catalana sea un partido independentista, más bien lo considero un partido que no se enfrenta a los poderes de la misma manera que hace Vox. Por lo tanto, para mí y para mi partido no deja de ser un Vox con unas siglas catalanas y poniéndose detrás de la estelada, pero es un partido con ideología de extrema derecha
Es un partido que está aglutinando seguidores de ideología de extrema derecha y, en cualquier caso, lo que sí que nos demuestra es que en la sociedad catalana había un cierto racismo previo, el clásico yo no soy racista, pero que ahora ha encontrado un referente con el cual pues, se siente identificado y hay que tenerlo en cuenta y confrontarlo de la manera adecuada. De acuerdo, pues pasamos a una cuestión en relación al Ayuntamiento de Barcelona. Ya se han cumplido, no sé si 2 años del gobierno Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona y Esquerra le ha dado apoyo a los presupuestos de este año. ¿Cómo se valora desde Esquerra la gestión de Jaume Collboni al frente del consistorio de Barcelona y cómo está a día de hoy la relación entre Esquerra y el PSC a nivel del Ayuntamiento de Barcelona? Bueno, yo creo que la gestión del Ejecutivo es francamente mejorable. Los problemas de Barcelona de hace dos años y 4 meses, que es el tiempo que lleva como alcalde Jaume Collboni, siguen siendo los mismos. Y en cualquier caso, en aquellas cosas donde se han tomado decisiones y medidas de un cierto calado, son acuerdos con Esquerra Republicana de Cataluña, que es quien ha empujado determinadas iniciativas, también a través de negociaciones presupuestarias, como el tema del el uso del catalán en la ciudad de Barcelona, con acuerdos pues, para la creación de un espacio de creadores digitales en catalán, la comisionada de catalán, que fue una propuesta y un acuerdo con la Esquerra Republicana de Cataluña, como por ejemplo con el turismo, donde hace poco pues, hemos conseguido un acuerdo para que en el Parque Güell haya una reducción de 500.000 de visitantes al año para evitar pues, la presión y masificación turística que se produce en un entorno vecinal y, por lo tanto, que se ve muy afectado en todo, en el espacio público, en el transporte público, etcétera, por esta dinámica. O en temas como la vivienda, donde hemos pactado partidas extraordinarias para la rehabilitación, que es una de las cosas más necesarias ahora mismo en la ciudad de Barcelona. Barcelona tiene poco espacio a construir, pero sí que tiene mucha vivienda a rehabilitar y ahí pues se van a poner también partidas presupuestarias importantes, de hecho ya se han puesto y ahora estamos negociando de cara al presupuesto del año que viene, pues que se incrementen más estas partidas para mejorar todo el parque de vivienda y para también intentar evitar con medidas antiespeculatorias pues que sigan subiendo los precios de las viviendas en Barcelona, de la manera que lo están haciendo. De acuerdo, vamos a comentar también el tema de la ley de amnistía, uno de los requisitos más de peso que le planteó Junts al PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Pues sin embargo se ha visto que esta ley no ha aplicado en su totalidad porque el señor Puigdemont todavía no puede regresar a España porque hay algunos delitos que no se le han computado. ¿Cómo valoras a día de hoy la aplicación de esta ley de amnistía y si crees que es suficiente lo que se ha hecho hasta ahora en relación con esta ley? Yo creo que la ley de amnistía afortunadamente se aprobó y esto ha permitido pues, a muchas personas, no tan de primera línea política, sino personas que estaban acusadas de otro tipo de actuaciones durante todo el proceso independentista, pues de quedar liberadas de esta carga a las cuales se les había sumido, ¿no? Personas que incluso tenían todo su patrimonio pendiente de si era embargado o no han sido amnistiadas y por lo tanto eso es una buena noticia. Pero es verdad que la aplicación arbitraria de determinados jueces respecto a la ley de amnistía pues no está permitiendo que ahora mismo todo el mundo esta amnistía sea efectiva, como por ejemplo Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, entre otros. Y bueno, esto en todo caso lo que demuestra es que los jueces en este país, el Poder Judicial sigue siendo un poder muy poderoso, como dice la propia palabra, ¿no? Y que están tomando decisiones que van más allá de lo que son los acuerdos políticos y la aprobación de una ley como es esta, que creo que es muy clara y muy evidente y que ellos interpretan a su manera y que se amparan en alguno de los hechos delictivos que se les imputan para intentar esquivarla. Yo creo que hay una decisión de los jueces que se tomó en su momento de que por lo menos estuvieran de 8 a 10 años estos cargos sin poderse presentar y que seguirán pues batallando hasta el último momento para que esto sea así. De acuerdo, pues pasamos al siguiente bloque. Esto me hará falta saber tu opinión para un trabajo que estoy haciendo en clase sobre la polarización política en España. La primera pregunta que te voy a hacer es pues, sobre si crees que España es un país polarizado y a qué factores se debe.
Yo creo que el mundo se está polarizando y España no es la excepción. Y esto se debe pues, a un conjunto de elementos que no sé si tengo suficiente capacidad de análisis yo personalmente para exponerlos de manera clara, pero es cierto que hay una polarización que parte de un momento en que el mundo, pues los equilibrios y los equilibrios actuales se están rompiendo. Estados Unidos pues ya ha dejado de ser la primera potencia económica mundial por la irrupción de China, la India está entrando también ahí, Rusia está jugando su papel en este equilibrio geopolítico y esto hace que el mundo pues, esté polarizado. A veces da la sensación que al borde de una guerra global. Ojalá no se produzca, pero bueno, no sé. Estamos en unos índices de desequilibrios económicos y sobrepoblación. Uno nunca se sabe, tal como está hoy en día el mundo. No se sabe. Hoy estamos viviendo en un estado de bienestar, más o menos, y al día siguiente tienes una guerra y eso podría pasar. Nuestra generación no lo ha vivido, pero nuestros padres sí en su día, con lo cual, los míos, me refiero. Sí. Y en España hay una polarización también porque yo creo que hay un cierto desapego con el mundo de la política en general o una cierta desesperanza ciudadana con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, las personas más jóvenes como tú, pues se enfrentan a un mercado laboral que es muy difícil acceder, es muy difícil tener un sueldo digno, es muy difícil poder emanciparse de las familias cuando se es joven. De hecho, la edad de emancipación cada año avanza, cada año crece más y la media está prácticamente ya muy cercana a los 30 años. Y hay pues una sensación de que hay demasiadas amenazas a las cuales no se da respuesta. Creo que la inmigración se vive como una amenaza también y desde la izquierda no se está dando una respuesta correcta ni adecuada. Seguimos hablando de derechos y es muy importante que desde la izquierda no perdamos de vista el tema de los derechos, pero hay que saber dar soluciones a un problema para el cual pues, la mayoría de la ciudadanía no sabe encajar, como de repente pues, llegan cientos de miles de personas a tu entorno, a tu país, a tu vecindario y ese cambio, ese miedo al cambio, pues está provocando que discursos de extrema derecha estén calando muy hondo entre la ciudadanía. E insisto, hay que, más allá de defender los derechos, hay que ser capaces de dar solución a estos problemas que se están planteando. Y la polarización tiene mucho que ver también con los actores políticos. Yo creo que haya un Feijóo y un Abascal, pues, y una persona también con una personalidad muy fuerte como es Pedro Sánchez al otro lado, hace que esto se polarice, evidentemente. Pero en Cataluña también nos pasa. De acuerdo, en relación con la fragmentación del Congreso de los Diputados, vivimos en uno de los congresos más fragmentados de la historia de España. ¿Crees que está estrictamente vinculado a la polarización? ¿Qué nos dice la actual composición parlamentaria de la situación de polarización en España? Yo creo que habría más fragmentación todavía si no se recurriera tanto las personas cuando cogen una papeleta a lo que se denomina el voto útil, ¿no? A veces para frenar a la extrema derecha voto al socialista, ¿no? Cuando igual un voto por Esquerra Republicana o por Podemos o por Sumar o por Bildu te serviría igual para frenar a la extrema derecha o incluso más a veces. Yo creo que la fragmentación está ahí, que responde a una realidad plurinacional del Estado español también. Y que el bipartidismo se ha acabado hace años. En todo caso, la polarización agrupa grupos, eso sí. PP-Vox son claramente una opción de gobierno y el PSC necesita muchas más opciones que se sumen para poder gobernar, con lo cual hay fragmentación, pero en realidad hay dos bloques que son bastante evidentes. De acuerdo, pues ya la última pregunta de este bloque. Algunos estudios señalan que la polarización política está influyendo en la radicalización de ciertos sectores de los jóvenes, ¿no? Cada vez vemos más encuestas de que determinados jóvenes pues opinan que el franquismo fue bueno o muy bueno, determinadas encuestas que dicen que prácticamente la mitad de los jóvenes españoles piensan que el feminismo ha llegado demasiado lejos y más o menos así, ¿no?
que se acercan cada vez más a posturas de extrema izquierda o de extrema derecha. ¿Cómo interpretan este fenómeno y qué papel debería jugar la política, la educación y los partidos para mitigar esta tendencia y fomentar un debate cívico más equilibrado? Bueno, yo creo que esto llega en un momento de cambios sociales importantes. El feminismo es un cambio para mí positivo, evidentemente, pero para los que han vivido el privilegio del machismo durante mucho tiempo es una amenaza. Vivimos un momento de cambios sociales importantes y un momento de desafección política importante también, lo cual es muy negativo. ¿Qué está pasando con la juventud? Bueno, las encuestas nos dicen, no solo aquí, en Reino Unido, se hizo una encuesta con menores de 30 años en los cuales más de la mitad estaban a favor de un sistema de gobierno autocrático más que democrático. Por lo tanto, defendían una dictadura en Reino Unido. No sé, creo que a Reino Unido nadie le sospecha de no ser un país de tradición democrática históricamente. Pero también hay que saber movilizar a la juventud, a las personas jóvenes con causas importantes. Mira, una de las cosas que me hace sentir más orgulloso de haber participado en la flotilla es ver que cuando nos interceptaron y durante los días que estábamos incomunicados, hasta que no llegué a España no pude ver pues la magnitud de la movilización ciudadana que hubo y que era una movilización ciudadana de carácter joven, la que hubo en las calles y en las ciudades, ¿no? Con lo cual me lleva a pensar que, bueno, hay que saber movilizar a las personas jóvenes también políticamente para que al final pues se puedan equilibrar estas fuerzas de alguna manera y que los partidos, sean de izquierdas o no, a ver, los partidos demócratas y progresistas pues tengan una mayoría que nos permita prosperar políticamente en nuestro país y en el mundo. Pero bueno, la extrema derecha tiene sus canales de comunicación, son potentes, son canales de comunicación que llevan mucho a las personas más jóvenes y bueno, tenemos que aprender también a corregir eso. De acuerdo, pues vamos a pasar a ya las últimas dos preguntas así un poco más personales. Vamos a hablar de la asociación ASFATAC y tu compromiso social. Sabemos que eres cofundador de ASFATAC y una asociación de familias con hijos con trastornos de conducta. ¿Cómo nació tu compromiso con esta causa social y cómo influye en tu labor como concejal? ¿Qué iniciativas ha promovido Esquerra en el ayuntamiento vinculadas a la salud mental y el apoyo familiar? Bueno, mi vinculación es de vivencia en primera persona. Yo tengo dos hijos, uno de los cuales pues, sufrió un trastorno de conducta, al cual además se añadieron pues, otras cuestiones como adicciones, etcétera. Y fui a parar a una fundación que se llama Fundación ITA, donde se tratan trastornos de conducta y también trastornos de conducta alimentaria. Por lo tanto, la Asociación de Familias con Hijos con Trastorno de Conducta y de Conducta Alimentaria. Y bueno, allí vi una realidad muy preocupante, más allá de mi caso personal, que era pues muchísimos jóvenes, muchas chicas con trastorno de conducta alimentaria, por lo tanto con anorexias, con bulimias, que con todo un futuro por delante, chicos y chicas maravillosos que estaban allí y que se habían encallado en la vida por culpa de un trastorno que luego se vio más agravado aún cuando llegó el COVID y por lo tanto el aislamiento y el confinamiento, etcétera. Y decidimos entre un conjunto de padres y madres pues crear esta asociación para concienciar, para poder hacer jornadas, para tener interlocución también con las instituciones. Y desde la asociación se trabajó mucho en el Plan de Salud Mental de Cataluña, que es un plan que se aprobó en la legislatura pasada. Yo he intentado incidir políticamente facilitando el contacto y concienciando políticamente pues, a las personas, sobre todo de mi color político, de esta realidad, que es una realidad que va en aumento y por lo tanto es muy preocupante. Y bueno, solo hay que tener en cuenta que la primera causa de muerte entre los jóvenes ahora mismo es el suicidio, con lo cual pues es una realidad que hay que afrontar y que hay que afrontar. Y como he dicho en muchas ocasiones, los planes es aquello que haces mientras pasan las cosas, pero el amor se demuestra con presupuestos y eso quiere decir que
hay que hacer mucho más desde todas las instituciones públicas para tratar este problema. Mira, con lo que acabas de comentar se me acaba de ocurrir otra pregunta y ya te planteo esta y otra que queda y ya cerramos. En relación a lo que comentabas, ¿no? De la primera causa de muerte, el suicidio. Hoy, por ejemplo, hay una huelga general convocada en toda España en relación a que una chica, pues lamentablemente por el acoso que sufría por parte de 3 compañeras de clase, al final pues tomó esa decisión. No es la primera vez que pasa algo así. ¿Cómo ves actualmente los protocolos de actuación contra el acoso escolar en muchos colegios españoles, en Cataluña, y por qué realmente se tiene que llegar a esta situación, ¿no? De que una persona tome esta decisión por la inacción de su colegio y la inacción de las instituciones educativas que tendrían que prestarle el apoyo que no se le ha prestado a esta chica. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que, bueno, lamentar pues, que esto le haya pasado a esta chica y que siga pasando. Yo creo que cada joven que perdemos es una oportunidad de futuro que perdemos y es una vida que no se debería de haber perdido y, por lo tanto, eso quiere decir que hemos fallado todos. Pero tampoco podemos achacar todas las responsabilidades de todo a los colegios. Si el colegio actúa como un encubridor, pues evidentemente eso, además, es un delito. Pero, como ha pasado pues, en algunos centros aquí en Barcelona, Padre Mañanet, donde hubo unas negligencias, ¿no? Y pues esto acabará pues, en unos juzgados con toda seguridad. Pero el problema cuando hay un acosador y un acosado no es un problema, son 2 problemas. El problema del acosado que lo está sufriendo y tiene un impacto en su vida y el problema del acosador que lo está haciendo porque tampoco está bien. Nadie nace malo. A no ser que nazcas con un gen que diga que eres un psicópata, que los hay, pero son muy pocos. Con lo cual, hay un problema a tratar. Yo creo que lo que está fallando en todo el sistema es desde la escuela a los centros de salud, en la justicia, en todos los ámbitos, lo que está fallando es la prevención. Si invertimos mucho en prevención, nos evitaremos muchos problemas de este tipo, seguro. Y eso quiere decir que cuando hay una insatisfacción en una persona joven, hay que saber por qué es esa insatisfacción. ¿Es por su familia, es por su entorno, es por el entorno escolar, es porque no ve futuro en su vida, es porque tiene una depresión? Hay muchos motivos múltiples que pueden llevar a una persona joven a tener un trastorno de este tipo. Cuando llegamos a la fase de tratamiento, estamos llegando tarde. O el tratamiento se hace al principio o estamos llegando tarde. Porque los tratamientos se demuestran que son muy largos y no siempre funcionan. Y desde la salud pública se suele acabar con las pastillas. Y las pastillas no son la solución. Las pastillas lo que pueden hacer en un momento dado es generar una reacción física temporal. Pero la raíz del problema sigue estando ahí. Y eso es lo que hay que trabajar. Eso se hace a través de la prevención. A mí me viene a la cabeza un programa que lanzaron en Islandia en los años 90. En los años 90, la juventud en Islandia había unas tasas de alcoholemia y de consumo de cannabis elevadísimas. Y lo que hicieron fue trabajar un sistema transversal, evaluable, en el cual participaron desde el mundo académico, donde el gobierno, las instituciones públicas se comprometieron, y también las escuelas y los clubes deportivos y las entidades culturales, para generar un circuito deportivo, cultural y de ocio alrededor de la gente joven, que no dio resultados inmediatos en 3 o 4 años, pero que al cabo de 10 años sí dio resultados. Y esto que ellos llaman Planet Youth, es un nombre que tienen, crear una fundación respecto a este sistema, demuestra que cuando trabajas con políticas de prevención efectivas a largo plazo, los resultados llegan. Nosotros, pues como cada 4 años hay elecciones, parece que hay que rendir cuentas cada 4 años. Y si miramos a corto término, a corto plazo, problemas de esta magnitud y de este calado, nos estamos equivocando. Hay que hacer un pacto social y político para afrontar esto, para poner presupuesto y para poner los medios de prevención para que de aquí a unos años las cifras de trastornos podamos decir que están bajando. De acuerdo, pues te agradezco tu opinión. Ya pasamos con la última pregunta.
¿Qué consejos le darías a los estudiantes como yo de ciencias políticas, ¿no? Que de aquí a unos años vamos a ser los que os relevemos, ¿no? Ese relevo generacional en la política. ¿Cuáles son los tips más aconsejables para ejercer esta profesión de la mejor manera? Bueno, yo recomendaría no quedaros solo con eso. Si podéis ampliar conocimientos con otra cosa que os guste, mejor. Las ciencias políticas yo creo que al final es un mundo endogámico que te puede permitir pues, trabajar en la política, por descontado, aunque no es necesario. Yo no tengo ciencias políticas. Yo, de hecho, no tengo carrera universitaria. Y lo que sí que daría como consejo es que, más allá de ser politólogos, que está muy bien, pensar pues, en cómo se han de gestionar las encuestas y en cómo desde la comunicación se puede mejorar resultados políticos, yo lo que os diría es que seáis vosotros mismos. Que no os dejéis llevar por dinámicas de partido y que en todo caso seáis honestos con vosotros sobre lo que pensáis, sobre vuestra ideología, que no os conforméis con lo que diga una dirección de un partido si no estáis de acuerdo. Y eso no quiere decir que seáis unos rebeldes siempre, sino que, bueno, busquéis la autenticidad de las cosas. Que al final, cuando los políticos hablamos de nosotros mismos y nos miramos al ombligo, pasa lo que pasa. Y es que la ciudadanía deja de confiar en los políticos. Y si procuramos mantener el contacto con la gente, con los problemas reales, con el activismo, que también es muy importante mantener el contacto con el activismo y de cierta manera practicarlo, bueno, es más difícil que perdáis ese yo auténtico que sois y que os lleva pues, a pensar de una manera determinada. Yo, ese es el consejo que os daría, que intentéis ser honestos y ser vosotros mismos siempre. De acuerdo, pues antes de cerrar y de despedirnos, pues si podrías dejar algún mensaje final a nuestros oyentes, ¿qué mensaje final te gustaría dejar? Bueno, que de esta misión en la que he participado, en la Global Sumo Flotilla, me llevo cosas muy buenas. No me quiero quedar con los últimos días. En todo caso, los últimos días han servido para confirmar por qué estábamos allí. Que la gente que llevamos en el barco será mi segunda familia para toda la vida. Que hemos tejido unos vínculos de convivencia y de afecto que son muy importantes y sólidos. Y que el activismo es más necesario que nunca. Porque con acciones de activismo efectivas, los gobiernos empiezan a moverse. De hecho, nosotros fuimos a esta misión, a hacer una misión que tendrían que estar haciendo los gobiernos, pero como no la hacen, pues la han hecho personas activistas. No quiero que os quedéis que aunque yo ya de colado como políticos estábamos allí, hay ya prácticamente 500 personas de 44 nacionalidades diferentes en el mundo, lo cual me llevaba a pensar en ese espíritu de las brigadas internacionales que llegaron a España a luchar contra el fascismo en su día, y que el activismo es necesario, que cuando las calles se mueven, los políticos empiezan a moverse y que es un elemento que no hay que desmerecer, sino al contrario, hay que apoyar. De acuerdo, pues ahora pues nos despedimos un momento, paro de grabar y te comento una cosa y ya colgamos. Pues Jordi, muchísimas gracias por tu tiempo y sinceridad. Ha sido un placer, la verdad, contar con tu presencia en este podcast. Esperamos que te hayas sentido cómodo y compartiendo tus experiencias y opiniones. Y gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias a ti por la oportunidad y espero pues, que a tus oyentes les parezca interesante esta conversación, que he intentado que sea auténtica y honesta durante todo el tiempo que ha durado. De acuerdo, pues un momento.